Hoy es sábado 20 de febrero. Estamos en nuestra reunión semanal de coordinación editorial en Jugo de Caigua. Si estás viendo esto, te lo agradecemos. Eres suscriptor y tienes acceso a estos secreteos nuestros. Vamos a repasar la semana. Nos acompañan lunes Alejandra Ruiz León, martes Alberto de Belaunde, miércoles Hugo Ñopo, jueves Sharon González, viernes Dante Trujillo, sábado Gustavo Rodríguez, quien les habla, y domingo Natalia Sobrevilla. Para ir en orden, Alejandra Ruiz León, ¿tienes algo ya pensado para este lunes? No en concreto, pero definitivamente hablo sobre el vacuna gate, ¿no? Porque es el tema de la semana. Y tal vez quería, obviamente como se ha dicho ya un montón de cosas, y la verdad es que no tenemos conclusiones porque no está la investigación terminada, quería aportar un poco de algunas disciplinas que estudian a los científicos. Entonces, por ejemplo, porque normalmente pensamos como que ya los científicos estudian otras cosas, ¿no? Pero también hay disciplinas que estudian a los científicos como tema de investigación, ¿no? Que es la organización de la ciencia, los sociólogos de la ciencia, STS con Latour, o sea, es todo un grupo de académicos que estudiamos a los científicos, ¿no? Y eso me parece clave porque un montón de las ideas que estamos repitiendo por este tema es porque no sabemos cómo funcionan los científicos, ¿no? Porque una idea que he escuchado un montón es como, yo qué sé, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Que yo estaba en el bando de la defensa, pero los estudiantes vacunados, ¿no? Un montón de gente decía, bueno, esos estudiantes ya están en sexto año de medicina, tendrían que haber sabido que lo que estaban haciendo no era ético. Y yo digo, sí, pero la decisión que ellos hicieron de vacunarse fue en un mundo que es su mundo de laboratorio. Y en el mundo de ese laboratorio, Germán Málaga es el dios. Y lo que él dice está bien, porque la investigación no es algo obvio. Tú entras a investigar y cuando tú entras a ese laboratorio tiene unas normas y tú las sigues, porque la investigación no está escrita sobre piedra, ¿no? Lo mismo pasa en las otras disciplinas. Obviamente hay metodologías de la investigación, cosas así, pero la investigación es algo que se aprende en la práctica. Entonces, eso es algo que creo que no estamos entendiendo, como que ellos tenían que saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí por eso puedes decir, son diferentes grupos lo de las vacunas, ¿no? Pero en general, o sea, Germán Málaga hizo un ambiente en el cual lo normal era que si tú estudiabas coronavirus, te vacunabas. Y tiene lógica, porque tú dices, eso, pues sí están en riesgo, si ellos se enferman, ¿quién va a estudiar esto, no? Pero eso tiene lógica en el mundo que él creó. Fuera de ese mundo eso no tiene lógica porque en otros laboratorios eso no se hace. Entonces ahí entran figuras como Patricia García, ¿no? Ella, como investigadora que ha estado en otros mundos, en otros laboratorios, ella sí tiene capacidad de decir, esto no se hace, pero un alumno de sexto, no. Entonces ahí quería poner un par de casos que pasan aquí en Estados Unidos, que es cuando hay temas de espionajes. Hay un montón de temas de espionaje entre Estados Unidos y China, y hay veces que incluso doctorandos, gente en sus 30 años, no han denunciado a su asesor porque dicen, si yo lo denuncio al FBI, me quedo sin doctorado. Entonces, y hasta que el FBI no los llama, no los han denunciado, ¿no? Entonces, esa idea de entender cómo funciona el mundo de un laboratorio es algo que ahorita estamos viendo como que, ay, pero es lógico. No es lógico, pues, ¿no? Porque es un mundo paralelo con unas normas paralelas que ninguno de nosotros entiende porque no estaba ahí, ¿no? No, el tema del vacuna gate tiene muchas aristas y el hecho de que nos abras la trastienda de cómo son los estudios clínicos me parece buenísimo. Ujú. Añadiría una pregunta. ¿Estás preparando la voz para el podcast? No, todavía no. Ha sido bien Pero recibido el podcast, ¿no? sí, Timmy sí. Cochea que nos acompaña y es, digamos, el gran productor de Jugo de Caigua, quien hace que esto funcione, nos está acompañando, ¿no? ¿Qué tal ha sido recibido, Timmy, lo de los podcasts? Muy bien, muy bien. Muy buen comentario, la gente le gusta. Igual los suscriptores son como súper buena onda, mandan muy buenos mensajes, de aliento, nos siguen bastante, les gusta bastante el podcast. Igual hay gente que le gusta leerlo, que nos han puesto comentarios como, no, yo sigo leyendo, gracias por pero me gusta leer. Pero no, hay mucha gente que sí, que sale a correr, que sale a caminar en la mañana, lo escucha, le parece mucho más paja escucharlo. Con la voz de Hugo Ñopo,
todo es más placentero. No sé, algo más, algo que Tenía quieran una, abonar a lo que acaba de decir Alejandra. sí, yo tenía una pregunta, comentario, porque no solamente me parece que tiene que ver con esto que dices, que es muy claro que es un mundo propio el laboratorio, sino que es un mundo donde el jefe de investigación tiene todo el poder. O sea, es una sociedad jerárquica donde el doctorante, el estudiante, el que participa, no tiene una voz realmente para decir. O sea, ¿quién va a salir? Como dices tú, se queda sin doctorado, se queda sin puesto, se queda sin estudio. Y además hay que tener tanto coraje para ir en contra de lo que este mundo ha establecido. Es una jerarquía casi absoluta en estos sistemas y eso también lo hace muy problemático. Sí, y hay una manera de racionalizar esto. Esto tiene razones, porque tú quieres que cada una de las observaciones sea un clon de la otra y quieres que sean igualitas, y para que sean igualitas y efectivamente comparables estadísticamente necesitas este tipo de procedimientos casi de ejército, ¿no? Así militarizados. Yo me estaba preguntando otra cosa que surgió a raíz de lo último que dijiste, Ale, y es, oye, ¿qué tal si alguien, un estudiante del doctorado, digamos, descubre que su laboratorio, su jefe está incumpliendo con protocolos éticos y tiene que denunciarlo al FBI? Pero el trade-off es que si denuncia aquello, una bomba gigantesca explota, digamos, Claro, se arma separa una su guerra. financiamiento, separa su doctorado, tienes que cambiar de asesor, ¿no? O pasa algo que trasciende a él. ¿Qué tal si esa falla ética lleva a que dos países se Mm. declaren una guerra o algo? ¿Dónde están los límites? Sí, a mí algo también que me parecía peligroso con el tema de los estudiantes, o sea, escuchando a otros científicos sobre el tema de los estudiantes, era el de, ellos son mayores de edad, ellos podían decidir. Y siento que así se normalizó un montón de cosas de acoso. O sea, tú cambias el verbo vacunar por acosar y estarías diciendo a alguien, ay, tú eras mayor de edad, hijita, no te tenías que quedar en el laboratorio, tú sabías que no te tenías que quedar en el laboratorio en la tarde, o sea, cosas así. Yo escuchaba gente decía, oye, ¿te das cuenta que estás normalizando cosas que otro tipo de casos decimos, no, esto de ninguna forma? Gente decía, pero tu salud mental, y yo, ya, pero son médicos, si se pelean con Germán Málaga, no van a tener residencia en ningún hospital, o sea, cosas así, ¿no? Como no es tan claro decir, ay, tenías que salir y decir, no, yo no me vacuno, ¿no? Esa Sí, es, la línea es tuve, súper delgada. justo ayer yo tuve un Zoom con amigos y puse exactamente el mismo ejemplo. Esto es, cambia el término y esto es acoso sexual. O sea, tu jefe te está tocando, no voy a decir, y te lo estás aceptando. O sea, es eso. Claro, y la gente dice, esto en este laboratorio es así, porque tú para publicar Claro, tienes que hacer eso, ¿no? Y claro, así exacto. ha funcionado hace años, ¿no? Y sigue funcionando en algunos sitios, ¿no? Es Pero el eso tema es. de la jerarquía, justamente. Es el Ujú, tema del abuso del poder. ujú. Gracias, Ale. Martes, Alberto de Belaunde. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, ahí vamos. Una semana complicada, anímicamente complicada para todos, ¿no? Y bueno, en mi centro de trabajo, además, Uy, la sensación que hay, o sea, la sensación que yo tengo en lo personal, es que lo que prima es un ánimo de venganza, más que el pensar y el, digamos, consensuar qué hacer para salir de esto, para mejorar, para que haya justicia, para que no se afecte el proceso de vacunas, para que haya oxígeno. O sea, es esta sensación de siempre la política y el Congreso centrado en aquellas partes que no son verdaderamente importantes del problema, ¿no? Entonces es frustrante al mismo tiempo, es desolador por momentos, ¿no? y claro, tú estás a veces pienso que tú estás en el peor lugar para trabajar, pero también es el mejor lugar para empezar a generar cambios, o sea, según cómo lo quieras ver, ¿no? Sí. Porque acaso si tenemos espectadores o oyentes que han despertado un largo coma, Alberto de Belaúnde es congresista de la República actualmente. Ahí vamos. Y nada, pensando en qué escribir,
y creo que voy a seguir esta línea de elecciones, que creo que los lectores lo están apreciando un montón. Los comentarios que han dejado ahí en los artículos son bien, bien bonitos y bien, no sé, bien, la comunidad caigüera creo que es una de las comunidades más sanas y pajas que hay en Internet hoy día, ¿no? Es como nosotros y los doteros, ¿no? Nosotros y los de K-pop. Este, y nada, siento que como estoy tratando de ayudar a que la gente tome en cuenta algunas cosas al momento de decidir por quién votar o por quién no votar, ¿no? Entonces, un tema que a mí me tiene muy, muy impactado es la crisis humanitaria que implica la migración de Venezuela, que al mismo tiempo es lo que más comentarios de odio me generan en las redes sociales. O sea, yo puedo hablar de aborto, puedo hablar de derechos LGTB, puedo hablar de un montón de temas que sé que me van a generar un montón de comentarios en contra, pero nada se equipara a cuando hablo de la migración venezolana y trato de poner un poco de razonabilidad en el debate, ¿no? Justo Colombia ha tomado una decisión muy inteligente de qué hacer con la migración, que es regularizarla, mientras acá sigue el discurso de mano dura, ¿no? Que ha fracasado en todo el mundo y que obviamente está fracasando acá. Entonces, creo que una pregunta que hay que hacerle a los candidatos al Congreso y a los candidatos presidenciales es, ¿qué vas a hacer? Y no aceptar el discurso de mano dura o el discurso de ve este como un problema policial, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera para descartar por quién votar en las elecciones, quien te plantee esto como un tema policial. Entonces, por ahí estoy pensando escribir algo. Buenísimo. Los otros temas, las otras caiguas siguen madurando, las que señalé la semana pasada. Está bien. ¿Sabes que Alejandra Ames, de la Universidad del Pacífico, que también está en el podcast de Sudaca, ha estado revisando todos los planes de gobierno, los 17 que están en carrera ahora, y se ha ido preguntando quiénes trabajan tal o cual tema y tal. Yo comencé a hablar con ella a raíz de los temas educativos, pero ahí ha ido comentando varias cosas. Y una de ellas es que el tema migratorio está casi ausente. Creo recordar que son solo 7 de los 17 planes que tocan el tema. Y lo tocan así, simplemente por poner la banderita, simplemente, los migrantes, y de la manera más superficial posible. Voy a chequearlo. Es increíble, ¿no? O sea, es un tema y es un tema en el norte, pero también es un tema en Lima. Hay ahí también, o sea, lo que ha hecho Colombia es muy inteligente con la regularización, porque es también algo que va a tener consecuencias económicas positivas para el país, ¿no? Claro. Y nosotros no la vemos. Y no la vemos porque, entre otras cosas, lo que yo siento es que un montón de políticos, o claro, o se suben a la bandera de la demagogia cruel, ¿no? Que tiene muchos aplausos, o simplemente dicen, no, sabes que este tema es tóxico, si lo hablo como debe hablarse no voy a tener votos, entonces mejor no hablemos del tema. Y mira cuánto no la vemos, que ahora que Colombia ha establecido estos criterios, estos protocolos, ¿qué va a pasar con los venezolanos aquí? Los más educados se van a ir para allá, pues, se van a ir para allá porque allá están las opciones. Entonces nos vamos a quedar con esa, lo que los economistas llaman la selección adversa. Nos vamos a quedar con este subconjunto de venezolanos menos educados. Y sobre todo Perú, un país con una historia de migración reciente tan grande. Eso es lo que me parece más chocante. A veces he conversado con compatriotas peruanos aquí en el Reino Unido y despotrican contra estos inmigrantes venezolanos en Perú. Yo le digo, perdón, ¿y tú no eres migrante aquí? ¿Y nunca no te parece que hay una contradicción ahí? No, que los venezolanos... Y yo es como... Como los latinos for Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es bien Yo tengo alucinante. un compañero de colegio que fue en situación, o sea, estuvo en situación irregular migratoria y ahora es un latino for Trump. Y es como, oye, te hubiera votado hace 10 años cuando estabas en... O sea, y es una falta de empatía total, ¿no? Todos conocemos a alguien que se ha ido, todos familiares o amigos,
Venezuela recibió muchos peruanos, ¿no? Pero así es, pues, como lo que decía Hugo, ¿no? Antes de empezar la grabación, que es que hay temas que son lecciones aprendidas, pero que si no siguen siendo lecciones, las vamos a olvidar o no las va a aprender más gente, ¿no? Entonces, creo que el rama de lo que implicó la migración para muchas familias y también la oportunidad, ¿no? Para muchas familias, es algo que por más que es reciente lo hemos olvidado. Pero si Forsyth gana, no sería el presidente venezolano, ¿no? Mira, Me parece que no está explotando eso. lo trágico de eso, lo trágico de eso es que él es uno de los candidatos que ha asumido un discurso xenófobo, ¿no? Es cierto que fue una declaración y después no ha vuelto a decirlo, pero lo dijo, ¿no? Entonces, Creo Yo, que yo, ahora había nacido en Ancash. yo me pregunto también cómo, qué tiene que ver el régimen político venezolano en esa ecuación, ¿no? Sobre todo ahora bueno, con los candidatos que tenemos, con los y las candidatos que tenemos. De hecho, se habla mucho de Venezuela, ¿no? Eso me ha hecho pensar como que tal vez no solo es que migren, sino que migran de Venezuela, que mediáticamente tiene una reputación pues terrible. O Sí, sea, ese es un plus. Sí, es un... además de la idea del chivo expiatorio, ¿no? O sea, los peruanos también nos han dado la oportunidad o sea, los venezolanos le dan a los peruanos la oportunidad de volcar todo lo malo, toda la frustración colectiva que tenemos hacia este otro, ¿no? Que al final tal vez ni siquiera es tan diferente, pero como está la migración de por medio, ¿no? Pues se vuelve. ese es uno de los temas que más sorprende esto, ¿no? Porque efectivamente no es tan diferente. O sea, hay procesos de migración donde lo que te encuentras es otra lengua, donde te encuentras otra religión, otras costumbres, ¿no? O sea, lo que ha pasado con muchos de los migrantes sirios que llegan a países de Europa y es un choque cultural muy grande. Acá somos básicamente lo mismo, ¿no? Digamos, Pero es no hay tantas interesante, diferencias, ¿no? es interesante también, como decía Sharon, lo del régimen político, porque cuando no eran tantos, eran pobres los venezolanos, nosotros les vamos a dar la mano, están sufriendo por el abuso de Maduro, qué sé yo. Pero cuando empezó la situación a desbordarse y ya no eran unos cuantos, y como dice Hugo, quizás los más preparados o los que mejor oportunidades para salir tenían, y era ya más bien una migración masiva que tenía más que ver con la pobreza, personas que también en el Perú se podían racializar como otras y se racializan como otras, entonces ya no. O sea, está bien, o sea, nosotros los vamos a ayudar pobrecitos, pero hasta que nos incomoden. Y al minuto que nos empiecen a incomodar, porque son muchos, porque son diferentes, porque son pobres, entonces ya no, gracias. Bueno, Bueno, ahí pero también ese es es, todo un tema del rol que han cumplido los medios de comunicación, ¿no? Con el tipo de noticias y claro. cómo enfatizaban, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve las estadísticas y no hay ninguna que te diga que efectivamente hay una ola de delincuencia generada por venezolanos. El porcentaje es ínfimo. Pero si uno se guía por lo que sale en los medios de comunicación y uno pregunta, ¿no? La gente está convencida de que estamos, uno, en una ola de inseguridad, pero dos, generado por la migración venezolana. Y simplemente la información no se condice con eso, ¿no? Y para terminar el bloque del martes, Hugo, ¿no podrías ayudar a Alberto de repente con alguna investigación que diga cómo la migración es positiva, ha sido positiva para distintas sociedades? Que la hay, sí. ¿Cierto? O sea, porque, a ver, uno habla de Estados Unidos, la tierra de la libertad, pero los irlandeses que llegaron, los italianos que llegaron, eran pobres, o sea, eran bien pobres. Y claro, nadie cuestiona ahora la distancia a eso, ¿no? Me imagino que debe haber habido fenómenos parecidos a los de hoy acá, pero Pero parte de la riqueza de Estados Unidos en el siglo XX fue eso, debió piensa, a eso. Gustavo, que actualmente el presidente de Estados Unidos, que es también de origen irlandés, es tan solo el segundo católico en ser presidente de Estados Unidos. Es decir, hay toda una literatura de cómo los irlandeses
se convirtieron en blancos. Ujú, Porque cuando llegaron a los Estados Unidos no se les consideraba blancos, y a los italianos menos. ujú. Y entonces hay ahí toda una historia sobre la migración. Existen muchísimos, de historia existen muchísimos estudios sobre esto. Ujú. En cómo las personas se van asimilando, cómo ciertas poblaciones se consideran mejores o peores. En el siglo XIX, por ejemplo, había esta obsesión en América Latina y en países de lengua alemana de crear islas de alemanes. Y en el caso nuestro tenemos posuso. Yo escribí mi primera tesis de licenciatura sobre los posusinos. Y existen en Chile, existen en Venezuela, en Brasil, pero eran enclaves. Pero ahí hay toda una cosa también que tiene que ver con la racialización, la idea de la raza, la idea de la diferencia, la idea... Pero cuando llegaron eran unas pobres personas y también las trataron como unas pobres personas, pata en el suelo. Ujú. Y entonces hay toda una serie de cosas desde la historia, de la sociología que tienen que ver con la migración. Buenísimo. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Los miércoles son de Hugo Ñopo. Ahí estamos. Yo quiero hablar de esto nuevo que se viene, que va a poner una capa de normalidad dentro de todas nuestras anormalidades de vida. Y es que se viene el colegio. Mediados de marzo comienza el colegio y nos trae un poquito de orden. Los chicos van a tener un horario de 8 a 3, de 8 a 2, de 8 a 1, no sé, de 8 a 5. Todos esos colegios, o gran parte de esos colegios, van a funcionar como funcionaron el año que pasó, en nuestras casas. Entonces, el inicio del año escolar nos va a traer un poquito de orden, disciplina dentro de las casas. Entonces, quiero hablar de ese balance, la vida escolar con la vida doméstica y, no sé, de repente poner algunas recomendaciones, consejos de cómo transitar hacia esa nueva, entre comillas, normalidad, entre comillas también. Es un artículo bastante práctico, además. A propósito, paréntesis, el próximo Caiguazú puede ser sobre ese tema contigo, ¿verdad? Exactamente. Y entonces va a ser también una invitación. Esto va a salir el miércoles. Entonces va a ser una invitación al Caiguazú del viernes, que sería sobre ello, con una chica que es súper capa en estos temas, que se llama Inés Cudó. Buenísimo. Entonces cerramos viernes 6 de la tarde, inicio de clases. Eso. Y nueva normalidad. Silencio. Nadie quiere volver al colegio, Hugo. De vuelta al colegio. ¿Nadie quiere volver al colegio o todo el mundo está esperando que los chicos vuelvan al colegio? Oh, todas las mamás están esperando casa. que los chicos vuelvan, ¿no? Claro. Pero los tienen que ayudar un montón, ¿no? Sí. Yo no Sí. sé si es más complicado tenerlos en el colegio o tenerlos en la casa corriendo todo el día. O sea, Claro. porque tienes que estar al lado de tu hijo ayudándolo a hacer todo. O sea, y más si son chicos que recién empiezan con el tema de hacer clases virtuales y sistemas nuevos, empezar, no sé. Yo Claro, creo y que los los hijos prefiero que tener estaban yo los aprendiendo. preferiría tener corriendo. Hay una cosa bien bonita en historia, Natalia nos puede hablar más de esto, de cómo la arquitectura cambia de acuerdo a ciertos procesos históricos, ¿no? Y yo el otro día justo pensaba cómo irán a cambiar, bueno, los centros de trabajo, todo eso, pero las escuelas después de esto, ¿no? O sea, ¿qué cosa va a ser distinta luego, digamos, cuando se cierre este capítulo de coronavirus? Pero la escuela no solo metodológicamente, sino como espacio físico, ¿no? De Eso es acuerdo, interesante. es interesante porque este modelo arquitectónico de escuela nace de la revolución industrial, ¿no? Todos estamos como costureros o ante nuestros telares, uno junto al otro, un espacio cerrado, ¿no? Y la educación varía y tiene que variar. De hecho, aquí, Claro, Por lo ese one tanto, size fit all ya. sí, uno de los problemas fue que aquí en los colegios no puedes abrir las ventanas. O sea, en Estados Unidos un montón de ventanas no se abren en los colegios y no puedes abrir la puerta del salón por el tema del mass shooting, de los tiroteos.
Entonces los profesores se quejaban porque decían, yo no puedo dar una clase encerrados y sabemos que la ventilación es súper importante, ¿no? Pero no podían cambiar esa norma porque tienen este otro problema que pensaban, ahora que todos estos freaks han estado encerrados durante meses, tal vez vamos a experimentar una oleada de tiroteos en colegios, ¿no? O sea, es el mundo del absurdo, es como no puedes abrir la ventana en el colegio, o sea, y ahí en mi colegio siempre tirábamos cosas al patio, ¿no? O sea, como es básico. Qué horror llegar a esa disyuntiva, ¿no? Es más probable que muramos de un tiroteo a que muramos de COVID. Exacto. Qué Qué loco es. loco. Sí, qué loco. Muchas gracias, Hugo. Miércoles, Sharon González. Oye, me siento como profesor llamando lista, qué horrible. Vamos a cambiar esto. Ría Sharon, ¿qué te traes el miércoles? Bueno, jueves. Perdón, jueves. Corrige. Jueves. No tengo un tema muy claro, pero había pensado escribir acerca de la idea, de esta idea mayorías-minorías, ¿no? A propósito de mi última columna, alguien me puso como, ay, en Perú la mayoría somos marrón. Entonces, ¿cómo vas a intentar hacerme sentir mal porque alguien es rubio y tiene ojos claros, ¿no? Entonces, quería como explorar la diferencia o cómo se explica, ¿no? Hablar de mayorías y minorías. Claro, la mayoría somos marrones en Perú, pero eso no quiere decir que seamos la mayoría en el poder, por ejemplo, ¿no? La mayoría que toma decisiones, ¿no? Entonces, quería escribir sobre eso. Es una opción. Y las mujeres somos mayoría también, ¿no? Somos más mujeres en Perú. Sí. No somos mayoría en un montón de sitios. Bueno, en apartheid los Sí. blancos no eran tampoco mayoría, ¿no? Y lograron tener toda esta estructura de poder absurdo y violento. Pero sí, pues hay esta idea de minoría solo como concepto poblacional. Numérico, ¿no? No de acceso a derechos, claro. Calidad Sí. versus cantidad. Sí, Claro. o sea, son dos conceptos diferentes, ¿no? O sea, la mayoría numérica no se corresponde con la mayoría Simbólica. 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 Claro, pero no hablamos de mayorías en ese sentido, ¿no? O sea, nadie dice la mayoría política, sino es más, ¿no? No se usa así. Lo interesante es de que en el poder se invierte la relación, ¿no? La relación es casi inversamente proporcional, o sea, mientras más poder es menor el grupo de personas, es más pequeño el grupo de personas, y viceversa, ¿no? Claro, sí. el caso de Sudáfrica que mencionó Alberto es paradigmático. Sí, pero nosotros mismos, claro, es paradigmático, pero nosotros mismos en el Perú, o sea, hablar de blanquitud en el Perú, por ejemplo, es tan complejo porque la mayoría de nosotros no lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, la mayoría de peruanos no es que estén en contacto con esta blanquitud imaginaria, tal vez, ¿no? O en los medios de comunicación, ¿no? O sea, ahora creo que ha cambiado un poco. O sea, yo siento que en los últimos años ha cambiado un poco más las figuras representativas que tenemos, pero igual, o sea, los catálogos, las revistas, eso sigue siendo súper thriller, ¿no? O sea, como realmente podría ser cualquier otro país, menos el Perú, ¿no? Que siento que la tele ha cambiado un poquito, o por ejemplo la música también, ¿no? Un montón de gente estudia esto en el tema de la cumbia. Antes la gente no escuchaba cumbia y luego como que llegó a Lima y se masificó, ¿no? Y como que ahora es chévere, no sé, demuestra que tienes calle, si quieres, ¿no? O sea, incluso usas la cumbia como para decir, no, yo no soy pituco, ¿no? Entonces, hay como que esas ideas son extrañas, ¿sabes? Hay un artículo, sí, de hecho hay una investigación sobre eso, sobre cómo la clase media alta blanca limeña utiliza la música, géneros como la cumbia, para matizar su estatus, digamos, ¿no? O sea, para performar de otra forma. Es parte de un proceso largo. Solamente para cerrar el tema,
en los años 80, uno de los comerciales más famosos era el de Pásame la Manti, ¿no? 6 chiquillas rubias, y te decías, ahora sería imposible que eso ocurra. O sea, estamos en ese proceso, ¿no? Pero todavía hay estas islas, ¿no? Los grandes almacenes, la No lo sé, moda. Gustavo, no lo sé. Yo Los soy más escéptica. influencers. Me refiero a cómo antes artículos de primera necesidad, como una margarina, representaban así al Perú. Ahora ya es muy, muy difícil que un artículo de primera necesidad lo haga. No se atrevería. ¿Cuánto peor era? En parte también porque, claro, la nueva clase, por interés también, ¿no? La nueva clase media peruana no es esa. Pero Alberto aún le había levantado la mano. No sé si es que eso lo han conversado antes, porque soy nuevo, pero sería interesante tal vez identificar algunas semanas en el año con un tema particular y todos escribir sobre ese tema desde nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema no sé, el mes del orgullo, ¿no? Que normalmente la celebración es la última semana de junio. Cada uno desde nuestra disciplina escribir, y desde nuestra mirada y desde nuestro enfoque, escribir algo sobre eso. O en el mes de cultura afroperuana, también como ir viendo de escoger, no sé, tampoco se trata después de ponernos camisas de fuerza, ¿no? Pero unos 3 o 4 temas en el año, donde esa semana Jugo de Caigua es sobre ese tema. Alberto, creo que, mira, para empezar, creo que 28 de julio, esa semana debería ser clave para eso. Además, como anticipo de lo que nos decías ayer por WhatsApp, ¿no? Puede ser un ensayo. No vamos a decir de qué se trata, pero en público no. Pero puede ser. Podemos organizar eso. Igual de manera natural, usualmente cuando un tema está como muy, muy movido, lo movemos varios, ¿no? Ahora con lo de la vacuna, Dante ha escrito sobre eso, Gustavo ha escrito sobre eso, yo he escrito sobre eso, Ale va a escribir sobre eso, es como que creo que ya para el martes ya hemos sobrevivido un poco. Pero sobre lo que decía Sharon, efectivamente la historia del colorismo, que le llaman, o el blanqueamiento, el proceso de blanqueamiento es una ideología que ha permeado en toda América Latina, que tiene que ver con esta frase que todavía se escucha, que es hay que mejorar la raza, que quiere decir cómo mejoras la raza blanqueándote. Y es así, eso me parece lo hemos hablado antes en el caso de Argentina, por ejemplo, como ahora ellos son vistos como una nación europea, pero también tienen una herencia de esclavitud y una desaparición de sus poblaciones afrodescendientes a través de este blanqueamiento. Lo que decía Gustavo sobre las propagandas en los 80 es que ahora es terrible, pero era tanto peor que es difícil imaginar lo normalizado que estaba. O sea, yo sé que todavía es absolutamente impresentable, cómo la falta de representación es todavía un punto clave. Pero sí he notado en mis años que ha mejorado. Y eso también es un poco triste, porque ha mejorado muchísimo, pero no porque esté bien, sino porque estaba tan mal, tanto peor. Y mejorado también porque el público objetivo ha cambiado, porque además tiene otra idea de representación. Esa clase que compra tiene otra idea, no, tampoco es una cosa social realmente, ¿no? No es porque la gente haya cambiado y se vea normalizado, sino es porque el público es diferente. Gracias. Los viernes corresponden a Dante Trujillo, que esta vez no aparece. Yo creo que está haciendo una campaña para intriga, que todos sí. sus fans, ¿no? Los fans que lo piden, lo aclaman, estén a la expectativa de cuándo va a volver a aparecer. No, Dante ahora está sacando adelante a Buen Salvaje y me imagino que ya la próxima semana lo volveremos a tener. El sábado me corresponde a mí. Yo esta vez, por el tema de las vacunas, esta semana
escribí sobre algo que no tenía previsto, así que probablemente para la semana que viene, vaya a escribir sobre lo que hablé la vez pasada, que es sobre el año en que los adolescentes se perdieron el primer beso. El primer beso, simbolizando todas las primeras veces, la socialización, esa etapa tan importante, ¿no? Del contacto a esa edad. Y aprovecharé de decir que la intervención de Alberto la vez pasada a mí me permitió, yo creo que me va a permitir cerrar con broche de oro ese artículo, pero es un ángulo que no había pensado. Para quien no lo recuerde, puede indagar en el Caiguazú pasado. Porque creo que sí se grabó, ¿no? Creo que sí fue grabado, creo ¿no? que sí. Bien. Eso. No solo se grabó, dime, Nata. No solo se grabó, sino que mi novio lo vio y me dijo, parece que estás en pijama. Así que... Tú dijiste algo tan profundo, tan conmovedor y te dijeron eso. Oye. Sí, oye, ¿qué te parece? Porque además acaba de suscribir y todo, y me dijo, pareces en pijama. Vístete mejor para el próximo Caiguazú. Así que me puse un poquito más bonito. Yo me la perdí, voy a tener que ponerme al día con la grabación, pero tú hablabas de la socialización, Gustavo, y ahí quería decir lo que no dije con lo de Hugo, que es que la escuela también es un espacio de socialización, más allá de la forma, que sea. Mucho de lo que hacen los niños, sobre todo los más chicos, es aprender a estar con otros niños y aprender a estar, y además ahí nos socializan a atender, a estar callados, a escribir, a contestar, o sea, nos enseñan toda una serie de cosas de cómo funcionar en sociedad. Y en casa eso es diferente, si es que lo haces todo en línea. Excelente. Domingos, Natalia Sobrevilla, ya que tomaste la palabra, manténla. Sí, perdón, que justo tenía alguien acá. Bueno, yo no estuve la semana pasada, pero igual no sabía de qué iba a escribir y obviamente pasó lo de las vacunas, porque como yo llego el domingo, el día sábado que hacemos Caiguazú, como digo todos los sábados, acabo de escribir mi artículo. Entonces, esta semana escribí obviamente sobre la vara, sobre la historia de los Barayok y de dónde viene la palabra, por qué la usamos, qué significa, pero también lo que es la reproducción del privilegio y por qué no nos preguntamos sobre él. Porque nadie se levantó y dijo, no me parece, no acepto, o sea, y además porque lo hicieron escondidas, o sea, si estaba tan bien, entonces ¿por qué no le avisaron a todo el mundo? Ahí hay un montón de preguntas, pero eso sale mañana, que cuando salga esa grabación ya va a haber salido ese tiempo. Y el próximo domingo es el último domingo de febrero. ¿Quién sabe qué estará pasando en el Perú para entonces? No, es verdad. Además, si programáramos todo con tanta antelación, quizá perderíamos espontaneidad y frescura. Pero ha sido como una seguidilla de acontecimientos desde que empezamos con Jugo de Caigua, no sé si se acuerdan, pero hemos tenido una tras otra. La historia de Jugo de Caigua es la historia de este carrusel, de esta montaña rusa sin parar, con esteroides en la que estamos. Sí, qué barbaridad. No, ya, lo de la vacuna no. Sí. Nunca nos quedamos sin tema, o sea, tema no es el problema, de qué escribir no hay, más bien yo todos los viernes o jueves en que me empiezo a preguntar de qué voy a escribir, digo, pucha, ¿por dónde lo voy a agarrar? Porque siempre hay algo que decir. Sí, ¿qué pasará esta semana? Como te dije, Ale, creo en uno de los mensajitos, esto va a durar. Siento que esta semana vamos a ver comienza. que ya los meten a la cárcel algunos. Ese show, ¿no? Siento que se viene ese show, ¿no? Sí, Macetti llevándosela, cosas así. No sé por qué. Bueno, van a pagar algunos, ¿sabes? Lo que yo sí quiero es que el señor Lo, dueño del Chifa Royal, nos cuente por qué realmente le dieron su vacuna, porque no sé si han leído por ahí que él dijo no ha sido por repartir guantán frito, ha sido por una cosa que yo no voy a revelar a menos de que me lo pregunten las autoridades.
Y yo lo único que quiero es que las autoridades le pregunten y sepamos por qué el señor Chifa Royal tiene su vacuna. O sea, porque uno le cuenta a las personas, yo en el extranjero que trato de explicarle esto a la gente, y ya se ríen. O sea, ya les parece chiste. O sea, le digo, sí, está el dueño del Chifa. Es como la señora que se vacunó ella, al hijo, al primo, al sobrino, al nieto y al chofer. O sea, literal me han soltado la carcajada en la cara. Es como, ya, ¿no? O sea que tú eres la que cuenta chistes involuntarios en todas tus reuniones en Inglaterra. Bueno, es como cuando se trataba de explicar el tema de la pelea entre Kenji y Keiko con el indulto del papá y tal. Se trata de explicar a alguien de fuera del país y se te queda mirando con una cara de, oye, ¿qué? Es como la peor... O sea, uno no se da cuenta de lo absurdo de muchas situaciones, de lo grotesco de muchas situaciones, hasta que no se lo cuenta a un extranjero que no tiene los mismos lugares comunes que uno tiene en la mente, ¿no? Y te das cuenta del horror. No, y cuando ya le cuentas es como, ya está investido en la historia, ¿no? Entonces es como que, Pilar Macetti, o sea, mis amigos gringos que... Conocen a los personajes. Sí, hicimos como un esquema para explicar y es como que no puede ser. El árbol genealógico como en Dark. House of Cards, ¿ya? Pero yo no sé si ya les he contado la anécdota de, yo vivía en el Perú en el año 2000 con mi marido que es austriaco. Y en esa época, pues en el año 2000, todo lo que estaba pasando, y escuchábamos siempre los chistosos. Y un día estábamos viendo la tele y sale Portillo a decir la noticia, pues Papelito manda. Y mi marido me dice, los chistosos están cada día mejor, qué graciosos son. Le digo, es el noticiero. ¿Esto? Es el noticiero. Dice, no, ¿el noticiero? Sí, es el noticiero. O sea, esa separación entre la ficción y la realidad. O sea, ya el noticiero le parecía que eran los chistosos. No, Perú es el país del hold my beer, como dicen. Bien. Buenísimo. Bueno, qué bueno que terminamos entre risas. Este Caiguazú editorial. A quienes nos están viendo o escuchando, los invitamos a que nos escriban y a dar sus sugerencias sobre temas o personas que quisieran que entrevistemos en nuestros próximos Caiguazúms. La dirección es info@jugodecaigua.p, donde Timmy Cochea recibirá sus recomendaciones. Digan chao para que todos los vean. Adiós. Chao.